Buenas tardes, presentaremos un modelo macroeconómico de acuerdo al consumo privado en función del PIB y la inflación. El equipo está conformado por Cruz Mendoza Víctor Hugo, Gómez Montes José Carlos, Mosqueda Medina Víctor Manuel, Rea Herrera Fernanda Jimena, Reyes Velázquez Jimena Paola, Sánchez Trujillo Karina de Ayana, Trejo Aguilar Jimena. En este trabajo de investigación mostramos el modelo de regresión lineal múltiple en el cual se explicará el comportamiento que tiene el Producto Interno Bruto como variable dependiente a través de la relación que existe con la inversión, la tasa de interés y la inflación acumulada como variables independientes. El objetivo con estas pruebas es que se rechacen las hipótesis nulas, por lo que se presentaría un diagnóstico para conocer la situación de cada prueba realizada. En caso de obtener algún resultado que no sea favorable, se tratará de corregir mediante ciertos métodos. Por último, se interpretan los resultados que se obtengan y se mostrarán en una gráfica los valores observados, estimados y estimados del Producto Interno Bruto y se darán las conclusiones generales. Sigue, compañeros. Hugo, Sí, bueno, tenemos esta parte de lo que es el marco de referencia. Eh, Se nos menciona que el Producto Interno Bruto, pues, es uno de los indicadores económicos que mide más que nada el crecimiento que tiene una nación, prácticamente midiendo el valor que tienen los bienes y servicios para su uso final, que pues son producidos dentro de un país a lo largo de un periodo de tiempo determinado, donde también esta información se recaba a partir de la institución que mide esto del Producto Interno Bruto por medio del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y bueno, también podemos mencionar que la inversión es un factor más que nada importante, ya que interviene en cómo es que se comporta el Producto Interno Bruto, ya que es un ingreso con el cual la nación puede adquirir o realizar la compra de los bienes y servicios, pero también se espera tener un beneficio aparte del dinero que se invierte, digamos, la ganancia. Bueno, también tenemos que también está la tasa de interés que se relaciona con los préstamos que se realizan, en este caso, las instituciones financieras legalmente aptas para poder realizar esta operación mismas que establecen un porcentaje que cobrarán dependiendo de la cantidad de dinero que se le otorgue a la persona que solicita el préstamo. Y bueno, la inflación también como otro punto a destacar es que parte de los precios que se establecen por los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, el tener una elevada inflación provoca que el consumo de las personas disminuya. Caso contrario, que si se tiene una inflación baja, la demanda en el mercado aumenta, lo que genera un mayor crecimiento económico. bueno, ahora yo les voy a presentar el modelo econométrico, eh, el cual habla de que las variables utilizadas en el modelo econométrico, que son el Producto Interno Bruto, la inversión, la tasa de interés y la inflación acumulada, serán presentados de manera trimestral. El periodo que se utilizará es de 1993 a 2021, ya que algunas variables no se encontraron datos anteriores a este periodo o recientes. La tasa de interés y de inflación acumulada son variables que se presentan de manera mensual, pero para este trabajo se realizó un promedio para ajustarlo trimestralmente. El Producto Interno Bruto a precios del mercado tiene como unidad de medida millones de pesos a precios del 2013 y esta información fue obtenida de la página del Banco de Información Económica BIE, es decir, INEGI. La inversión o formación bruta de capital fijo está medida en millones de pesos a precios del 2013. De igual manera, se obtuvieron los datos del Banco de Información Económica. Para la tasa de interés se utilizó la información de los CETES 28 días, tasa de rendimiento promedio mensual en por ciento anual. La unidad de medida que se maneja es por cientos porcentaje obtenida del Banco de México. Por último, la inflación acumulada anual se mide en por cientos porcentaje. Los datos fueron obtenidos del Banco de Información Económica, es decir, INEGI.
Como lo muestra a continuación, al estimar el modelo que se indica anteriormente se obtiene lo siguiente. Tenemos 116 observaciones. El valor estadístico F es de 214.56 y su probabilidad es cero. El valor de R2 es de 0.8518, por lo que se considera como un valor alto al aproximarse a 1. En la prueba individual, la hipótesis nula es igual a beta 1, igual a beta 2, igual a beta 3, que es igual a cero. La hipótesis alternativa, alguna beta, es igual a cero. Se aplica la regla práctica que consiste en que si el estadístico T del parámetro es mayor a 2 en términos absolutos y la probabilidad del estadístico es menor al 5%, entonces el parámetro es estadísticamente significativo, es decir, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el parámetro B0 y B1 son estadísticamente significativos al tener la probabilidad menor al 5% y el estadístico T es mayor al 2. Sin embargo, el parámetro B2 y B3 no son estadísticamente significativos, ya que no se cumple con la regla práctica. Después les voy a mostrar la detección de multicolinealidad, factor de la inflación de varianza. Al aplicar esta prueba se obtuvo lo siguiente. Los valores del factor de inflación de varianza de cada variable independiente son menores a 10, por lo que se rechaza la presencia de multicolinealidad severa. Ahora les voy a presentar el coeficiente de correlación. Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación. Los puntos a observar, la tasa de interés y la inversión se asocian en un 74.46% de forma negativa. La inflación y la inversión se asocian en un 54.91%. La sucesión es negativa. La inflación y la tasa de interés están asociados de manera positiva en un 76.44%, puesto que ninguno de los coeficientes de correlación es mayor al 80% en términos absolutos. Se puede concluir que la multicolonialidad no está presente. Ahora, voy con la detección de autocorrelación. Prueba Durbin-Watson. Hipótesis nula es igual a beta es igual a cero. No hay presencia de autocorrelación. Hipótesis alternativa es igual a beta, que esto igual a cero. Hay presencia de autocorrelación. El estadístico Durbin-Watson es de 0.3258, lo que indica que cae en zona de rechazo, porque se aproxima al cero. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que hay presencia de autocorrelación positiva. Prueba Breuch-Godfrey. Hipótesis nula es igual a P1, igual a P2, igual a P3, que esto igual a cero. No hay presencia de autocorrelación. Hipótesis alternativa es igual a alguna beta, que es igual a cero. Hay presencia de autocorrelación. Eh, Después muestra que tenemos 2 de 87.254 y la probabilidad es menor del 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Concluimos que hay presencia de autocorrelación. Las dos pruebas que se aplicaron indican la presencia de autocorrelación, por lo que tendrán que ser corregidas. Ahora va la detección de heterosclerosticidad, que prueba que hipótesis nula es igual a la homocedasticidad y hipótesis alternativa es a la heterosclerosticidad. En esta prueba se tiene la probabilidad del 88.6%, por lo que es mayor al 5%. No se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe homocedasticidad. Eh, Ahora va la prueba Breuch-Pagan-Godfrey, que es la hipótesis nula, o sea, que es la homocedasticidad, y la hipótesis alternativa, que es la heterocedasticidad. La probabilidad es mayor al 5%, no se rechaza la hipótesis nula, es el factor de la inflación de varianza. Y los coeficientes de correlación aplicados, las pruebas de Durbin-Watson y Breuch-Godfrey, como les mostré, indican la presencia de autocorrelación. No hay presencia de heterostasidad, datos, los resultados en la prueba Breuch-Pagan-Godfrey y en la prueba White con términos cruzados. Bueno, la correlación del modelo, dado que se presenta la autocorrelación en nuestro modelo, se transformaron las variables en primeras diferencias y en el valor de RHO,
pero no se obtuvo un resultado favorable, ya que en R2 obtuvo 0.5187, que es un valor muy lejano a 1 respecto a los parámetros. Solo B1 es estadísticamente significativo. El valor de la prueba Durbin-Watson es 3.25 y la prueba de Brooks-Godfrey tiene una probabilidad menor al 5%. Por lo tanto, se sigue rechazando hipótesis nula, es decir, no se corrigió el problema de autocorrelación. Aplicando la transformación de las variables en primeras diferencias con el valor de RH obtenido mediante una regresión, los resultados obtenidos no son buenos, ya que R2 dio 0.5664, disminuyó a comparación del valor obtenido en la estimación de modelo respecto a los parámetros. Solo B0 y B1 son estadísticamente significativos al valor de la prueba Durbin-Watson, es decir, 2.41, y la prueba de Brooks-Godfrey tiene una probabilidad menor al 5%. Por lo tanto, se sigue rechazando la hipótesis nula, es decir, no se corrigió el problema de autocorrelación. Se utilizaron las variables transformadas en primeras diferencias con el valor de RHO. Se eliminó la variable de la tasa de interés y se incluyeron dos: rezago en la variable de inflación y el valor obtenido en R2. Sigue siendo bajo 0.6118 respecto a los parámetros. Tanto B0, beta 1 y beta 2 con dos rezagos son estadísticamente significativos. El valor de prueba Durbin-Watson es 2.25, sigue siendo alto, que se acerca más a 2, y la prueba de Brooks-Godfrey tiene una probabilidad menor al 5%. Se concluye que la autocorrelación sigue presente en este modelo, como se muestra. Bueno, también les voy a hablar de la prueba de normalidad o prueba de Yarque-Bera. Esta prueba se aplica sobre los residuos, o sea, hipótesis nula es igual a los residuos siguen una distribución normal. Hipótesis alternativa, los residuos sigue siendo la distribución diferente a la normal. Como se ocuparon los residuos de la última estimación del modelo, se pierden tres valores al considerar los dos rezagos que se aplicaron. Por lo tanto, el tamaño de los datos se reduce a 113. Por otra parte, tenemos una H2 de 2.58 y la probabilidad es de 27.52. Es mayor al 5%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, los residuos siguen una distribución normal. Bueno, yo les voy a hablar de la interpretación de los resultados. No nos fue posible corregir la autocorrelación, por lo que se realizaron especificaciones del modelo y el más óptimo, fue el más óptimo, pero pues no el mejor. Fue utilizar las variables transformadas en las primeras diferencias con el valor ROM. Y como la variable que no influye tanto en el Producto Interno Bruto es la tasa de interés, pues se eliminó. Por otra parte, se incluyeron dos rezagos en la variable de inflación. El resultado de R2 es 0.6118, que todavía es considerado como bajo al no aproximarse tanto al 1. Los parámetros son estadísticamente significativos debido a que el valor en T es mayor a 2 en los términos absolutos y la probabilidad de cada uno es menor al 5%, tanto en beta 0 como en beta 1, el cual indica que si la inversión aumenta en 1 millón de pesos, el PIB va a incrementarse en 2.62 millones de pesos en promedio, y beta 2 se refiere a que si aumenta la inflación en este momento el 1%, y en los siguientes dos periodos el PIB incrementará a 27.630 millones de pesos en promedio. Sin embargo, el valor del estadístico Durbin-Watson es de 2.25, que ha disminuido en comparación con los valores que tuvimos previamente. Y la prueba de Brooks-Godfrey tiene una probabilidad menor al 5%, como se puede observar ahí. En la gráfica de los valores observados y estimados de la variable dependiente, la siguiente gráfica se observa que el color gris corresponde al Producto Interno Bruto transformados en las primeras diferencias, es decir, el valor observado. El color azul indica el Producto Interno Bruto transformado en las primeras diferencias estimadas. La interpretación es que a medida en que las líneas son muy próximas, esto indica la estimación que es correcta, ya que se está replicando la serie original, pero en ciertos periodos ocurre lo contrario, que se separan las líneas, por lo que el ajuste no replica el comportamiento y con ello la estimación no es tan buena. Bueno, en conclusión,
El consumo privado se ha visto incrementado a través de los años, viéndose reflejado en el Producto Interno Bruto del país. Contrastado en varias ocasiones, la inflación de distintas crisis, por ejemplo la del 2008 al 2020, dándonos así muestra de que México ha experimentado una trayectoria inflacionaria estable en la modernidad, aunque se ha experimentado un aumento repentino a causa del confinamiento de la pandemia del coronavirus 2019, ha sido general para el resto de los países, disminuyendo la preocupación de este incremento. México ha experimentado un incremento positivo del PIB en los últimos 2 sexenios, a excepción de caos extraordinario, como ya mencionados, de la pandemia. Solo queda la preocupación de poder controlar la disminución del PIB y del crecimiento de la inflación a causa de esto. Los datos se muestran favorables para 2020, para 2023, que es el respectivo año, y esto es con respecto a los años pasados. La mejora ha sido buena, pero no se han alcanzado los valores del año 2019, siendo que en los 2 años anteriores hubo una disminución que aún está en recuperación. El Plan de Desarrollo Nacional espera 3.470.805.6 para incentivar el desarrollo económico y reactivar los valores perdidos por la pandemia. Nuestra bibliografía y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.